eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de poder permitir y dar la oportunidad que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir la palabra de Dios. Y para ello les voy a pedir, por favor, podamos abrir nuestras Biblias, antes de eso, en el libro de Apocalipsis. En el capítulo número 2. Y vamos a hacer lectura de los versículos del 18 al 29. Los invito a ponernos de pie. Y vamos a hacer la lectura de la siguiente manera. El primer capítulo lo harán las mujeres, versículo. El primer versículo lo harán las mujeres y el segundo versículo lo harán los varones. Y nos unimos todos juntos en el versículo 29. Y dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden tomar asiento y cedémosles el lugar al presbítero Víctor González Esparza, que nos trae en esta tarde el mensaje Una iglesia espiritualizada. Les invito para que oremos y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Y lo hemos estado haciendo, Señor, a través del canto, de la lectura de tu palabra, nuestras oraciones que mantienen nuestra comunión contigo. Pero ahora queremos pedirte que nos hables. Señor, que el pasaje que hemos tenido como lectura nos ayude para entender qué es lo que quieres y esperas de cada uno de nosotros. Señor, que estemos atentos, que no haya distractores que nos impidan concentrarnos en tu palabra. Y que, Señor, todo nos lleve no solamente a la reflexión, sino a la respuesta que tenemos que darte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A veces, y eso no solamente en la vida de la iglesia sucede, sino fuera de ella, no estamos acostumbrados a que nos digan cosas negativas de nosotros. Siempre queremos escuchar lo mejor, lo bueno. Y quisiéramos que lo único que se manejara es que todo está bien, ¿sí? La mentalidad que vivimos como país es la mentalidad del no pasa nada. Vivimos en un país donde no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, las consecuencias de ese no pasa nada han sido terribles y nos han llevado a una situación de desesperación para muchos, de incertidumbre para otros. Pero hermanos, todo esto que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que produce en nuestra vida como creyentes en Jesucristo?
Tenemos que reiterar, hermanos, porque fue parte de lo que pasó con la iglesia primitiva, que se enfrentaban a situaciones difíciles. Y no era fácil. Aquí todavía en los primeros años, a los discípulos del Señor no se les conocía como cristianos. Pasó algo de tiempo hasta que se les pudo mencionar, y lo dice el libro de Hechos, que se les menciona por primera vez como cristianos. No, se les conocía como los del camino a los seguidores de Jesús, ¿sí? O los discípulos, ese era el nombre que tenían. Y no era fácil entonces enfrentar lo que estaban enfrentando. ¿Por qué? Porque no solamente era el que se les llevara ante las autoridades romanas, sino era exponerse a la confiscación de sus bienes y a muchas otras cosas que iban a padecer. A nosotros a lo mejor esto ya no nos sorprende o no nos sorprendería tanto, hermanos, porque yo les pregunto, ¿ustedes han sufrido una persecución de tal manera que les han dicho o te vas de aquí o te mueres? No la hemos sufrido. No la hemos sufrido, hermanos. Cuando estaba en el seminario, en una ocasión se nos invitó a una plática con una sobreviviente del Holocausto judío. Había estado allá en aquel lugar, Auschwitz, ¿sí? Y había sufrido todos los horrores de lo que se vivió y era una sobreviviente. Y escuchar su testimonio, hermanos, fue impactante para uno. ¿Por qué? Porque el saber todo lo que sufrieron en aquellos entonces es terrible. De oídas, ahora sí que como decía Job, muchos de oídas habíamos oído. Sabíamos que había situaciones de exterminio. Es como ahorita la noticia que recibimos la semana pasada de ese campo allá en Jalisco, donde se cree que era un lugar de exterminio de la gente. La realidad no la sabemos. En realidad no sabemos qué es lo que está pasando ahí o qué pasó. A ver qué es lo que sucede con las investigaciones que tienen que hacer las autoridades policiales, ¿verdad? Pero hermanos, aún así, no nos damos cuenta de la magnitud de lo que esto representa. Y eso viene a colación con lo que estamos diciendo, con la pregunta que les hice. No hemos sufrido una persecución de tal manera que nos digan o te vas o te mueres, o reniegas de tu fe o te mueres. Vivimos un cristianismo, déjenme utilizar esta palabra, un cristianismo muy light, ¿sí? Donde el compromiso ya no es como era antes. Pensemos, y quisiera que pensaran, hermanos, en sus papás o en sus abuelitos, cómo vivieron el evangelio los que tuvieron esa oportunidad. La primera generación que recibe el evangelio, hermanos, fue una generación que luchó, que batalló. ¿Por qué? Porque para empezar no tenía las comodidades que nosotros tenemos hoy en día. ¿Sí? Y aquí en las pláticas que he tenido con algunos de ustedes hemos recordado lugares donde había que caminar 2 horas para subir hasta el cerro. Si no llovía, bueno, subía uno tranquilamente, pero llegaba uno todo polvoriento. Y si llovía, pues había que batallar y llegaba todo uno enlodado, ¿sí? Sin energía eléctrica y a veces quedándose en los cuartitos o en el templo. Había templos que tenían unos cuartitos con un catre y ahí se tenía que quedar uno. Y le batallaba uno. Pero lo sorprendente del asunto, hermanos, es que uno cuando salía ahí del templo veía uno las antorchas a lo lejos, en diferentes lugares, acercándose, y eran los hermanos que venían para participar de los cultos. ¿Sí? Y hoy en día, ¿qué sucede, hermanos? Se supone que tenemos medios que facilitan nuestra vida. Y ha sucedido todo lo contrario de aquellos entonces, hermanos. ¿Sí? Todo lo contrario ha sucedido. ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces no tomamos realmente conciencia de quién somos y de lo que creemos. Es algo que hemos estado reiterando ahorita con los muchachos en las clases. Debemos estar convencidos de lo que somos. Debemos estar convencidos de lo que creemos, porque en el momento en que lo hagamos, entonces nuestra respuesta al Señor va a ser la adecuada. Y eso es lo que pasa con cada uno de estos mensajes. Y les decía, a veces no nos gustaría y no nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Estás mal. ¿Sabes qué? Estás actuando incorrectamente. Quisiéramos que todo el mundo nos dijera, todo va bien, todo está bien, no te preocupes en tu vida cristiana. No, hermanos, sí nos tenemos que preocupar. Dice el autor de la carta a los Hebreos que nuestra salvación la debemos considerar con temor y temblor. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si nos vamos desde el punto de vista legal, ¿qué dice la Escritura acerca de romper uno de los mandamientos por muy pequeño que sea? ¿No dice que quebrantamos toda la ley? ¿Sí? Con uno pequeñito. ¿Cuál creen que podría, de los 10 mandamientos, cuál creen que podría ser el más pequeño de todos, hermanos? Las mentiras. Bueno, pero no dice no mentirás ahí. No levantarás falso testimonio, sí lo dice. El falso testimonio, pudiéramos pensar que el falso testimonio podría ser un pecado pequeño, porque matar es un pecado grande. Cometer adulterio es un pecado grande. Codiciar es un pecado grande. Y si mencionamos los 4 que tienen que ver con Dios, pues todavía son más grandes. En la honra a los padres también sería un pecado grande, ¿sí? Bueno, vamos a pensar. El falso testimonio podría ser un pecado pequeñito. Pero dice el Señor, aun cuando sea pequeñito, si lo quebrantas, ya quebrantaste toda la ley. Y somos culpables de toda la ley, no nada más de ese pecado, sino de toda la ley. Porque lo curioso del asunto, hermanos, es que cuando uno comete un pecado, no solamente es un pecado, sino son varios pecados en el momento. Hemos ejemplificado a David. Siempre pensamos que el pecado de David fue el adulterio. No, hay varios pecados en David. El pecado de la irresponsabilidad, porque ¿dónde tenía que estar David en ese momento? No tenía que estar en la terraza de su casa descansando, sentadito, que le echaran aire y tomando ahí su copita ahí de vino. No, tenía que estar en la batalla. Al frente de su ejército tenía que estar y sin embargo estaba ahí. Ahí se aplicó eso de que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Sí? Entonces, la irresponsabilidad. La lujuria. Porque para tomar a Betsabé como mujer, pues tuvo primero que haber entrado en él la lujuria, ¿sí? Obviamente el adulterio, la conspiración, el asesinato, como decimos hoy en día, con premeditación, alevosía y ventaja. Fíjense, llevamos 5 pecados nada más en ese ejemplo de David. Ajá. Y nosotros normalmente nos vamos 1 y cuando menos 2. No, hermanos, son varios los pecados que cometemos. Si yo digo una mentira, hermanos, no solamente peco con la mentira, sino que estoy pecando de otras maneras. ¿Por qué? Porque si yo le miento a alguien, le estoy faltando el respeto. Y eso es un pecado, ¿sí? Estoy ocultando las cosas. Eso es pecado. Y así podríamos mencionar, hermanos. Por eso, hermanos, cuando analizamos estas cartas a las iglesias, tenemos que tener conciencia de que sí, va a haber cosas buenas en nosotros, sí, porque sí las va a haber, no todo es malo, también va a haber cosas buenas. A lo mejor yo tengo fortalezas en algunas áreas de mi vida espiritual, pero ahí es donde, hermanos, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque nos puede suceder lo que le sucedió a esta iglesia en Tiatira, que espiritualizaron demasiado las cosas. Dice ahí al principio, el Señor Jesús se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Se dice que Tiatira era una ciudad donde prominentemente el aspecto militar se desarrolló muy fuerte, ¿sí? Pero también es una ciudad donde se dice que surgieron algunos de los sindicatos porque había tejedores, había pintores, artesanos. Había alguien muy famoso de ahí, de ese lugar que se menciona en la Escritura. ¿Se acuerdan quién era? Lidia. ¿A qué se dedicaba Lidia? Vendedora de púrpura, ¿sí? Es decir, tinta para pintar, valga la redundancia, las telas, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús se presenta aquí, dice primero como llama de fuego. La finalidad del fuego, recuerden, es purificar, es ejercer una acción para lograr un resultado adecuado. También como bronce bruñido. El bronce era el material con que se fabricaban las armas en aquellos entonces. No todas, pero sí algunas. Entonces Jesús se está presentando como el juez justo. La semana pasada veíamos que en Pérgamo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, que al final de cuentas es la palabra. Jesús se presenta como el que controla, el que domina, el que escribe, el autor de la palabra de Dios, ¿sí? En Esmirna se presenta como el rey que vive, primero que vivió, que vive y que vivirá, es decir, el eterno, ¿sí? Y en Éfeso se presenta como el Señor de la iglesia. Fíjense, diversas ópticas del Señor Jesús. Y en este caso que se presenta como el juez, tiene que ver mucho con la relación con Tiatira, que les decía, una ciudad militar preponderantemente. Y vuelve lo primero que dijimos de la estructura de las cartas, la exaltación, la alabanza. Yo conozco
tus obras. ¿Cuáles obras? Ya habíamos dicho. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado? ¿Recuerdan? Ir por todo el mundo, ¿pero para qué? ¿Para predicar el evangelio? Hacer discípulos, exactamente. Normalmente nos vamos siempre a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No, vayamos a Mateo 28 y él dice, sí, vayan por todo el mundo, pero dice, hagan discípulos. El hacer discípulos implica, sí, la predicación del evangelio, porque como Pablo decía, ¿cómo creerán si no han escuchado? ¿Por qué? Porque la fe viene del oír, el oír la palabra de Dios. Y todavía hace la reflexión, ¿y cómo escucharán si no hay quien les predique? Entonces tiene que haber alguien que tome a un discípulo. Igual le comentaba a los muchachos en la mañana hace rato, ¿saben qué? Si los tomara, fue el ejemplo, si yo los tomara a ustedes como mis discípulos, 5. Dice Pablo que Dios ha puesto los recursos necesarios para capacitar para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Hacer discípulos. Si ustedes 5 hacen discípulos, un discípulo lo hagan, ya no vamos a hacer 6, vamos a hacer 11. Y si cada uno toma, yo les decía, imagínense que como iglesia cada uno de nosotros tomáramos una persona y la hiciéramos discípulo durante un año, al año, ¿cuántos seríamos? El doble. Si pensamos en 60, al siguiente año seríamos 120. Al siguiente año, 240. Al siguiente año, y fíjense, me llamó la atención la respuesta porque fue el ejemplo que utilizamos hace rato. Cuando llegamos a 360, no me dijeron 360, hermanos. ¿Qué creen que me dijeron los muchachos? Exacto, va por ahí. Cuando pasamos, en vez de decirme 360, me dijeron, necesitamos un templo más grande para que quepa la gente. Fíjense la visión, o sea, no solamente pensar en duplicar, en triplicar, sino en el espacio donde vamos a meter a toda esa gente. Pero hermanos, aquí está el punto porque, bueno, vamos parte por parte. Entonces la obra del ministerio la realizaban. Ellos hacían discípulos, porque hermanos, ¿cómo creció la iglesia primitiva? Con la formación de discípulos. Fue lo que hizo Jesús. Y pensemos, hermanos, fíjense nada más. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Seguros que 12? ¿Seguros? 13, exactamente. ¿Por qué? Escogió a 12. Pero acuérdense que uno salió. No se quedó con 11. Porque eligieron después a otro, a Matías. Entonces, si eran 12 y le agregamos 1, 13. ¿Sí? Y nada más la predicación de uno de ellos, ¿cuántos fueron los que se convirtieron? En la primera, 3,000. 3,000. Y luego más. Fíjense que estamos hablando de casi 10,000 personas. Pero bueno, esa es la predicación, el evangelismo. Pero me llama la atención lo que dice el texto ahí en Hechos capítulo número 2, a partir del versículo 41, cuando habla de este evento, dice que la iglesia empezó a crecer, pero dice, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina. Fíjense, no dice primero la oración, dice primero la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y hasta después dice en las oraciones. Es decir, la tarea que Dios nos manda, hermanos, a veces no la hemos comprendido en su dimensión exacta y concreta. Y eso es lo que le pasó a esta iglesia. Pensó primero en actividades, vamos a llamarlas así, de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque menciona ahí el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Y todavía dice, tus obras postreras son más que las primeras. Y hermanos, ¿no el amor tiene que ver con la vida espiritual, con el ámbito espiritual de nuestra vida? Lo tiene que ver. ¿La fe no tiene que ver con el ámbito espiritual de nuestra vida? Claro que sí, porque si la fe la metemos en el ámbito racional, ¿cuál ha sido el resultado, hermanos, de meter la fe al ámbito racional? El escepticismo y el ateísmo. ¿Sí? La paciencia. ¿La paciencia es racional o espiritual? Es espiritual.
Porque si fuera racional, hermanos, no seríamos pacientes. No seríamos pacientes. Entonces esta iglesia desarrolla, digámoslo así, todo el aspecto espiritual de la vida. Pero, hay ese pero. Dice ahí el versículo número 3, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Llama la atención que dice ahí, es la acción de la fornicación. ¿Qué es la fornicación, hermanos? La relación sexual antes del matrimonio. El adulterio es la relación sexual durante el matrimonio, ¿sí? Pero, hermanos, ¿por qué la Escritura nos menciona mucho este término de fornicación? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, busquen en una concordancia y busquen la palabra fornicación y va a venir muchas ocasiones. Es más, podemos hacer un análisis, hacemos un análisis y fornicación y adulterio son de los actos que más se mencionan en la Escritura con referencia a la vida del que forma parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es la razón de todo esto, hermanos? La fornicación rompe con un elemento principal en nuestra vida, que es el de la santidad de mi vida. Porque la fornicación, si la ponemos en el mismo nivel que el adulterio, la fornicación solamente tendríamos que decir que es el acto sexual antes del matrimonio, hermanos. No. Así como en el adulterio, ¿por dónde entra el pecado de la fornicación? Por la vista. Por la vista. Y aún el que no es casado puede fornicar con la vista, puede fornicar con la mente. Y eso es romper con la santidad de la vida. Se rompe la santidad de la vida. El adulterio rompe con la santidad del matrimonio, no solamente con la santidad de la vida, sino con la santidad del matrimonio. La fornicación nos lleva también a desviarnos del camino en el que andábamos. Por eso para el Señor el término fornicación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos desvía de lo que realmente debe ser considerada la vida en el Señor. Miqueas 6:8. Voy a invitar a alguien que nos ayude a leer Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Alguien así con voz fuerte, potente. No importa que sea hermana. Hay hermanas que hablan fuerte. Que nos escuchen hasta los que están viendo la transmisión en redes sociales. A ver, ¿quién dice yo? Adelante, hermana. Sí. Muy bien. Fíjense lo que dice, lo que plantea Dios a través de Miqueas. Lo primero que le dice es, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Y si nosotros nos detuviéramos aquí y pusiéramos la respuesta en nosotros mismos, a lo mejor podríamos pensar, ¿qué es lo que pide Dios de mí? Dios pide de mí una vida de mucha oración, una vida de mucha palabra, una vida de mucha consagración espiritual. Pero vean lo que está manejando ahí Miqueas, hermanos. Hacer justicia, amar misericordia y hasta el último dice, humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Es decir, hermanos, que en la vida de nuestra relación con Dios, no todo debe ser espiritual. Debe haber acciones, actos concretos donde demuestren esa espiritualidad que yo tengo. ¿De qué me sirve que yo diga que oro infinidad de veces al día si no tengo actos concretos que demuestren mi fidelidad, mi amor, mi consagración a Dios? El Señor Jesús lo dijo y lo planteó a sus discípulos. Ustedes me visitaron, ustedes me dieron de comer, ustedes me dieron algo con qué taparme. Y los discípulos así como, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Es más, me visitaron mientras estaba en la cárcel. Oye, pues ¿cuándo no nos acordamos que te hayamos encontrado en esas condiciones? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron.
Juan decía que no era posible que dijéramos que amáramos a Dios a quien no veíamos y a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado, a quien sí vemos, no lo podamos amar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida espiritual no la hemos dimensionado y pensamos que solamente las acciones místicas son las que nos van a llevar a decir que somos buenos creyentes. Y no es cierto, hermanos. Santiago lo plantea y nos dice que hace esa reflexión. Muéstrame tu fe. ¿Cómo? A través de tus obras. ¿Sí? Muéstrame lo que crees actuando. Esta iglesia desarrolló una vida espiritual tremenda, pero fallaba en esa práctica que tenía que tener de manera concreta. Dice ahí que permitió que estuviera Jezabel. Jezabel que enseñó y sedujo a los siervos para que se alejaran de Dios, para que hicieran cosas que no eran las correctas. La pregunta es, hermanos, ¿hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios? Si espiritualizamos la respuesta, vamos a decir que sí, que no estamos fallando. Pero si concretamos la respuesta, tendríamos que decir que le fallamos al Señor. Le fallamos en detalles que pudieran parecer simples, pero que sin embargo son actos que no están de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Y en esa reflexión que hacíamos con los muchachos en la mañana, yo les planteaba, bueno, no yo, el Señor plantea que nuestra tarea no solamente es hacer discípulos, predicar el evangelio, sino también compartir lo que es el reino de los cielos con los demás. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando alguien entrara, alguien ajeno a nosotros entrara, ¿qué debería sentir aquí, hermanos? Al entrar, ¿qué debería sentir? Que está entrando al reino de los cielos. ¿Sí? Hermanos, ¿qué sienten, por ejemplo, en la época navideña, qué sienten cuando entran a un centro comercial? ¿Qué sienten? El famoso espíritu navideño, se contagian del espíritu navideño porque están los adornos, están ahí los regalos, los arbolitos y ¡ay! Se llena uno así de alegría y sí le viene el recuerdo de decir Jesús murió por mí, pero ese espíritu navideño se contagia. Aquí, ¿qué tendríamos que contagiar, hermanos? ¿Que hay mucha oración? ¿Que hay mucha lectura de la palabra? ¿Que hay mucho canto? Hermanos, son 50 años que la iglesia ha hecho eso, cuando menos, en este lugar. Ha habido lectura de la palabra, ha habido oración, ha habido canto, ha habido ayuno, ha habido estudio bíblico. Y yo le preguntaba a los muchachos, ¿y cuánta gente de esta colonia se está congregando con nosotros? ¿Cuánta? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque queremos proyectar una vida espiritual de santidad ante los demás? Cuando la opinión que tienen de nosotros como iglesia no es esa. No es esa. Y yo les decía, imagínense ustedes, ¿qué es lo que creen que tenga que ver? ¿Cuáles serán los valores del reino? ¿A dónde nos llevarán los valores del reino? Y mencionamos 3 cosas. A ver, jóvenes, a ver si me acuerdo, a lo mejor ya se me olvidó. Si de por sí mi memoria me falla, ya a la edad que tengo me falla todavía más. Decíamos un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad y un ambiente ¿de qué? De calidez, ¿sí? Paz, tranquilidad y calidez. 3 detalles. Hermanos, ¿creen que la gente que entre experimente eso? ¿Experimente en este lugar calidez? ¿Experimente en este lugar paz? ¿Experimente en este lugar tranquilidad? Cuando nosotros nos sentimos, nos contagiamos de ese espíritu navideño, ¿queremos salir del lugar de donde estamos? No quisiéramos salir, quisiéramos pasarnos ahí las horas. Lo mismo sucede, hermanos. Si nosotros generamos, fíjense nada más esos 3 detalles, tranquilidad, paz y calidez, si nosotros lo proyectáramos, este lugar, hermanos, sería insuficiente. Porque, hermanos, ¿qué acaso la gente no necesita vivir en un ambiente de calidez?
¿Qué acaso la gente no necesita vivir en un ambiente de paz? ¿Qué acaso la gente no necesita vivir en un ambiente de tranquilidad? ¿No es lo que más desea la gente, hermanos? La gente tiene necesidades y nosotros tenemos que trabajar para proyectar esos valores que Dios nos ha dado y que le van a hacer querer venir aquí y no ausentarse de aquí. Y ahí es, hermanos, a donde va la proyección de este relato. Dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? De nada me sirve, hermanos, que yo sepa qué es lo que me corresponde hacer si no me arrepiento de lo que no he hecho y me enfoco en lo que sí tengo que hacer. De nada me sirve que sí tengo que transmitir estos valores del reino si ando en pleito entre mí, entre mi familia, entre mis hermanos y ando diciendo cosas que no son. Y bueno, es todo un ambiente no de paz, ni de tranquilidad, ni de calidez, sino todo lo contrario. De nada me va a servir. Y de nada me va a servir si no me arrepiento. Y recuerden, hermanos, que el arrepentimiento no es decir, ay, sí, pequé, Señor, y ya no. Digamos lo que es un cambio radical de 360 grados, donde voy a ser renovado y transformado y comenzar una vida nueva. Una vida donde yo refleje lo que Dios es. Por eso, hermanos, tenemos que empezar por nosotros mismos. El propósito de estos mensajes a las iglesias, hermanos, es que la iglesia reflexione en que sí, hay cosas buenas, hay cosas excelentes en la vida de la iglesia, hermanos, pero así como hay cosas buenas y excelentes, también hay cosas malas. ¿Y en qué tenemos que trabajar, hermanos? ¿En las cosas buenas o en las cosas malas? Tenemos que trabajar en las cosas malas para transformarlas y que las cosas mejores sean excelentes. Dios no quiere hijos mediocres. Dios no quiere hijos, y lo vamos a ver más adelante, que andemos entre un lado y entre otro lado. Dios quiere hijos consagrados completamente ante Él y que vivan en santidad, siendo fieles, obedeciendo y dejando nuestra rebeldía. Y empecemos por nosotros, hermanos, y veamos y analicemos en qué estamos mal, en qué le estamos fallando a Dios y le pidamos perdón. Y podamos decirle, Señor, ayúdanos a transformar todas aquellas actitudes que no me han ayudado a generar un ambiente de confianza, de tranquilidad, de calidez, de amor, de paz a mi alrededor. Les invito a estar en pie, hermanos, para que oremos.